Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Rafael Díaz. Como siempre, te invito a darle like a este video, compartirlo, es muy importante. Bien, en este día tenemos a un invitado que está en el canal por primera vez. Es el hermano Eri Agustín. Hermano Eri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes. Un saludo para ti y tu audiencia. Bueno, Eri, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eri es el hermano que tiene un canal en YouTube llamado Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Así que les dejo el enlace de su canal de YouTube en el primer comentario y en la descripción del video. Eri, yo cuando te escuché, alguien me envió tu video, uno de tus muchos videos. Dije yo, Eri es una persona que el mundo católico necesita conocer, porque estás hablando de los mensajes, de las revelaciones privadas y, y de todo lo que está por suceder, como tiene que ser, tristemente, pero las profecías se van a cumplir. La iglesia tiene que sufrir su pasión, el apocalipsis se va a cumplir, la guerra es inminente, se puede mitigar en algunas cosas, sí, pero es inminente. Y cuando miré tus videos, me pareció excelente lo que explicabas y según las profecías. Y le hice la invitación a Eri, aceptó venir. Así que va a ser un tema de gran bendición, hermanos, y yo sé que les va a ayudar mucho. Eri, um, vamos a hablar hoy de la guerra. Cuando hablamos de la Sí, guerra, podemos pensar en el segundo sello del Apocalipsis. La guerra es inminente, es inminente. ¿Se puede mitigar? Sí, pero es inminente. Y se puede mitigar por las oraciones y la conversión de las personas, de nosotros. Pero te hago esta pregunta. A mí hay gente que me ha dicho, Rafael, creo que ya perdiste la cabeza. Eh, ¿Cómo crees que todavía puedan faltar años para una guerra nuclear, un conflicto nuclear? Mira lo que está pasando, Rusia, Ucrania, el presidente de Rusia no es de palo, ¿cómo puede aguantar tanto? Esto parece ser que ya está a punto de explotar, pero yo todavía sigo en que falta, falta. Incluso cuando se habla del aviso, vendrá en el peor momento, en que la humanidad esté en el peor momento. Te pregunto, Eri, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves que todo esto se vaya desarrollando? ¿Cuándo tú crees que verdaderamente podamos decir ya estamos entrando ahora sí en ese conflicto nuclear donde las profecías se van a cumplir? sí, bueno, mira, en mi canal de hecho hablábamos recientemente de eso y anteriormente habíamos escuchado algunas profecías que estipulaban, por ejemplo, alguna fecha aproximada. Una de ellas, Peña Blanca, donde la Virgen María en Chile a Miguel Ángel Poblete, el vidente de Peña Blanca, le daba una parábola, ¿no? Y le mencionaba que a través de la resolución de esa parábola íbamos a conocer la fecha en la que iba a detonar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, vamos a ser claros. Creo que el dar fechas en estos últimos tiempos y como primer persona que también se ha dedicado a eso, hermano, creo que no es muy prudente ya dar algunas fechas. Es decir, la parábola, si se resuelve según, digamos, los libros oficiales, da como resultado el año 2029. Pero, aquí viene un pero. Si nosotros nos vamos a lo que es la Sagrada Escritura, hay señales y signos de los tiempos. Antes de que pueda venir la Tercera Guerra Mundial, que para mí son uno de los últimos acontecimientos antes de que venga el aviso y antes de que entre el anticristo. Porque recordemos, y lo mencionabas bien, nosotros vamos a vivir, estamos en tiempos en que vamos a vivir el apocalipsis. No sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos en los últimos tiempos
debido a varios instrumentos santos aprobados por la iglesia, que ahorita voy a leerte algunos mensajes de ellos, donde se habla de la Tercera Guerra Mundial, donde se habla del aviso, se habla del anticristo, del falso profeta y de la marca de la bestia. Bueno, pero no todo, digamos, es fatal o está perdido. Recordemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, dice que ningún poder del mal prevalecerá sobre la iglesia. Entonces nosotros debemos de quedarnos con esa esperanza. ¿Por qué? Porque esas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a lo que la Virgen en Fátima en 1917 le dice a los niños: al final mi inmaculado corazón triunfará. Esto, ¿dónde lo podemos ver bíblicamente? Apocalipsis capítulo 20, versículo 3-4, donde se habla que Satanás quedará atado por un tiempo, 1000 años. Entonces, se habla de 1000 años de paz. Esos 1000 años de paz del Apocalipsis capítulo 20 es lo que la Virgen María, nuestra madre, profetiza en Fátima. Habrá un tiempo de paz. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, sí sabemos, como decimos, segunda carta de los tesalonicenses, la gran apostasía se dará. Entonces, estas son algunas de las señales que nosotros tenemos que esperar a ver para que podamos decir: entonces sí, la Tercera Guerra Mundial va a detonar. Ahora sí, el aviso va a venir. Ahora, sabemos que en Europa ahorita está habiendo mucho conflicto, ya no nada más entre Rusia y Ucrania, no nada más es Israel y Hamás, también está China queriendo apoderarse de Taiwán. Se estipula o se habla de que ya en un futuro muy cercano China quiere invadir Taiwán. Ahorita estamos viendo que países de la OTAN, sobre todo de la OTAN que participaron en la Segunda Guerra Mundial, quieren este conflicto bélico. Es decir, por eso decimos, sabemos si hay señales que nos están diciendo que esto va a venir, sí, pero ojo, una cosa es que podamos ver inclusive ahorita en estos tiempos que vaya a haber algunas detonaciones de misiles, sí lo creo. Que vaya a haber inclusive una evolución en Europa peor de la que comenzó Rusia y Ucrania en 2022, sí lo creo también. Pero no por eso vamos a pensar que la Tercera Guerra Mundial, el segundo sello del libro del Apocalipsis, va a detonar ya. ¿Por qué razón? Hablábamos de señales y signos de los tiempos. Mira que hoy quiero compartirte primero eso, es decir, Peña Blanca nos manda hasta 2029, pero vamos a ver también algo. Si en 2029 no se dan estas cosas que además son bíblicas, entonces ahí sí podemos, aquí ya tendríamos que ver si estas señales de los tiempos se dan de aquí a 2029, podemos pensar que entonces la parábola de la Virgen que dio en Peña Blanca puede ser correcta. Si no se dan estas señales de aquí a 2029, entonces tendríamos que esperar todavía un tiempo más. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Por qué razón podría mitigarse el tiempo de la guerra? El tiempo, no que no suceda, sino el tiempo, debido a las oraciones de las personas, debido a la conversión de las personas. Es decir, que ahorita ya hay personas que están viendo que está ocurriendo una posible tercera guerra mundial y que en el mundo entero haya más conversión. Esa es una de las razones que también tenemos que esperar. Ahora, señales y signos de los tiempos. 1. Cisma. No hemos visto un cisma a gran escala. Este cisma del que habla San Francisco de Asís, ¿sí? Donde se habla de que va a venir un gran cisma y un papa electo no canónicamente. Nos faltan esas señales y signos de los tiempos. Esa es la gran apostasía de la que habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Tenemos otras cosas, otras señales. 2 papas. Sabemos que la Virgen de Fátima en el tercer secreto nos habla de un papa con ojos de demonio, que ese va a ser el falso papa, y habla de un papa que va a subir un monte, que va a ser mártir. Los soldados lo van a matar. Bueno, entonces, tenemos que esa señal no ha ocurrido. Esa señal también tiene que venir. Tenemos que ver, por lo menos, probablemente, cuando al Papa lo vayan a matar, ya la Tercera Guerra Mundial vaya a estar terminando. ¿Por qué? Porque el aviso vendrá. Pero no hemos visto la entrada del otro Papa. Ahorita hay un solo Papa. Se especulaba que pudo haber sido el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. No fue así. Se especulaba
que pudo haber sido el Papa Francisco y otro que estaba entre los futuros cardenales papables y tampoco se dio. Entonces, esa es una de las cosas por las que ahorita hay que tener más prudencia a la hora de nosotros hablar. ¿Por qué razón? Porque podemos hacer que la gente, en lugar de ayudarla, dañemos su fe, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar a que venga otro papa? Si van a venir dos papas, la Virgen de la Salet, en el secreto número 32, nos menciona que la iglesia será eclipsada. Y en una nota que el director espiritual de Melanie Calvat agrega al libro de las revelaciones de la Salet, menciona que de Melanie tiene, cuando le está diciendo este secreto, que van a venir dos papas y que la gente quedará confundida porque no sabrá cuál es el verdadero. Entonces, ya tenemos dos revelaciones aprobadas por la iglesia donde se nos habla de dos papas. Entonces, ahorita, aunque el conflicto, como te decían, y yo entiendo a la gente que ve en Europa el conflicto y digan, oye, ¿sabes qué? La guerra va a comenzar en este año sí o sí, pero no por una sola razón. Y digo, podemos equivocarnos, claro, pero a través de las señales y signos de los tiempos, para mí, en una opinión personal, no considero que vaya a detonar aunque estemos viendo el conflicto. ¿Por qué? Porque repetimos, falta la entrada del otro papa, del antipapa. Entonces, esa es otra señal de los tiempos. Otra señal de los tiempos, abolición de la Eucaristía. La abolición de la Eucaristía públicamente. Una vez que se dé el cisma y que se den los dos papas, también tiene que darse el cambio de las palabras en la consagración. Esa es otra señal de los tiempos. No hemos tenido ahorita con el Papa León XIV el cambio de las palabras en la consagración. Y en opinión personal, no lo veo venir por lo menos cerca, porque el Papa León XIV para mí, en este periodo, en este tiempo que tiene de pontificado, creo que está haciendo las cosas muy bien. Entonces, no hemos tenido cambios de palabras en la consagración, no se puede detonar la guerra. ¿Qué más? El falso ecumenismo. Recordemos que las profecías de la beata Ana Catalina Emmerich hablan de la falsa iglesia, la verdadera iglesia. Hablan de igual dos papas, uno verdadero y uno falso. Hablan también de un verdadero ecumenismo y de un falso ecumenismo. Entonces, falta que se unifiquen las religiones. Sí sabemos que en Europa está esta parte donde han querido hacer los templos, pero no se le ha dado una formalidad por parte de la iglesia, porque se supone que Ana Catalina Emmerich, al mencionar el falso ecumenismo, es que de alguna manera va a venir un documento oficial por parte del Vaticano en Roma, y no lo hemos visto. Sí, el sínodo de la sinodalidad pudiera ser una precursión, probablemente, sí, a lo que podría darse como falso ecumenismo, pero también sabemos que no ha sido así. Entonces, esa es una señal de los tiempos para poder decir, espérame, la Tercera Guerra Mundial no puede detonar todavía. Otra señal de los tiempos, el ingreso de la bandera multicolor. Recordemos que también profecías hablan, una del padre Michel Rodríguez, donde menciona que estas personas de la bandera multicolor van a entrar a la iglesia, y ahí es donde se va a dar también el tema de la confusión. Entonces, hay que tener en cuenta que eso también falta, no se ha dado. Tenemos Eri, otra cosa, ¿van dime. van a entrar a la iglesia los del multicolor? ¿En qué sentido? En el sentido en que hay profecías, he leído algunas profecías y hoy te la quiero compartir. No sé si has escuchado hablar de las profecías de Jesús Amarga o los dictados de Jesús Amarga. Bueno, en varios mensajes, no nada más uno, varios mensajes de sus libros, se menciona que que se le va a dar que en algún momento el Vaticano, no por error del Papa bueno, del Papa verdadero, sino del Papa falso, es que se va a dar la entrada a estas personas de la bandera multicolor como en Alemania, como el sínodo de Alemania, y se va a hacer oficial. Ese va a ser el detalle. Es decir, ahorita sabemos que no han sido excomulgados los obispos alemanes. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso que estamos viendo hoy en Alemania y que lo estamos viendo desde hace unos años, lo vamos a ver oficialmente en la iglesia.
Ese es uno de los signos que repetimos, no lo hemos visto tal cual, sí, en Alemania está, pero falta que eso se haga oficial en el mundo entero. Entonces, esa es otra señal. Nada más para que haya transparencia, porque Sí, el público quizás va a preguntar. Y yo siempre quiero ser transparente. Marga, corrígeme si estoy equivocado. Marga no dijo que el Papa Francisco sería el Papa que sería desvivido. claro. Mira, dentro de las profecías, en el tercer libro de los dictados de Jesús Amarga, nuestro Señor Jesucristo, no nada más en una vez, en reiteradas ocasiones, le da mensajes como este. Habrá dos papas, no es Benedicto ni Francisco. Ese es un mensaje. Entonces ya desde ahí sabíamos que no eran ellos. Otro mensaje le dice, será Francisco y otro que está entre los futuros cardenales papables. Ahora, ¿por qué no sucedió? Esa es la pregunta. Bueno, mira, otro mensaje. En el tercer libro, nuestro Señor Jesús le dice en los dictados a Marga que el Papa Francisco sí, es el destinado para ser el del tercer secreto de Fátima, ese Papa que sube el monte. Cuando yo leo el libro quinto, ese es en el tercer libro, esos mensajes son del tercer libro. Cuando yo leo el tomo 5, nuestro Señor Jesús en uno de los mensajes le menciona a Marga, tienes que ir con el Papa y decirle que si él quiere ser el Papa del tercer secreto de Fátima, tiene que atar a mi iglesia a las dos columnas. Y le menciona a nuestro Señor Jesús. La primera columna va a ser la devoción a la Eucaristía, que la gente comulgue de rodillas y que la gente le tenga devoción a mi cuerpo y mi sangre. Y también le dice, y la segunda columna es la devoción a la Santísima Virgen María. Y le explica la devoción a la Santísima Virgen María y cómo puedes darte cuenta tú de que este Papa va a atar a la iglesia esta segunda columna, es que tiene que aprobar el Papa Garabandal y Medjugorje. Fíjate, esta es una señal muy importante que nuestro Señor le está dando en los dictados de Jesús Amarga, y ahí es donde entra esta parte, Rafael, y para tu público, la parte de Luisa Picarreta. Si no han oído hablar de Luisa Picarreta, es la sierva de Dios. Luisa Picarreta recibe mensajes acerca del don de la divina voluntad. ¿Y por qué te lo comparto? Porque tiene relación con los dictados de Jesús Amarga y con algunas profecías que hoy te voy a leer. En la voluntad de Dios estaba que el Papa Francisco estaba destinado a ser ese Papa, pero volvemos a lo que coloquialmente nosotros conocemos como libre albedrío. Dios te puede decir, un ejemplo, Rafael, tú estás destinado para esta misión y en ti habrá dos respuestas, hasta tres, el sí, el no o el déjame pensarlo, la duda. Entonces, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, dio su fiat y ella dijo, sí, hágase en mí según la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver que el Papa Francisco no hizo en todo la voluntad de Dios porque no quiso atar a la iglesia a estas dos columnas, porque no lo vimos. Una de las señales es que aprobara Garabandal y Medjugorje y no lo hizo. Entonces, esa es una señal muy importante para que nosotros reconozcamos esta es una clave importante para cuando venga el cisma y los dos papas. ¿Cómo vamos a identificar cuál es el verdadero papa? Cuando veamos que el papa va a aprobar Garabandal y Medjugorje. ¿Por qué? Porque la Tercera Guerra Mundial no puede venir si el Papa Francisco por lo menos no aprueba Medjugorje, por una sola razón, porque los mensajes proféticos mencionan que la guerra va a ser, digamos, de lo último para que venga el aviso. Inclusive se menciona que el anticristo es el que va a aparecer como el que va a poner una falsa paz. Entonces, no pueden darse los mensajes de Medjugorje después del aviso ni en el transcurso de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, porque no podría. Pero ¿no crees tú que sería Medjugorje? Te digo esto porque, según se está especulando, el Vaticano, quien parece ser que sí tienen la fecha, tanto, no sé si del aviso, pero del milagro sí. Pero según se dice, que el Vaticano está esperando a que se dé
la fecha del milagro, de lo cual Conchita, según se dice, se le dio la fecha al Vaticano, y que por eso no han aprobado Garabandal, porque están esperando a ver si se cumple esa fecha. Entonces, ¿cómo un papa puede aprobar Garabandal si sabemos que primero viene la guerra y ya después viene el aviso y después el milagro? Correcto. De hecho, mira, estas son precisamente algunas especulaciones, o más bien son estudios que puedes hacer tú y podemos hacer yo. Aclararle a la gente que en el caso de lo que yo estoy opinando en esta parte, son estudios que de alguna manera he tratado de realizar para poder identificar esto, es decir, señales y signos de los tiempos. ¿Puede equivocarme? Claro. Y como dices tú, esto puede pasar como lo estás mencionando, pero también en uno de mis videos mencionaba a mi público que pudiera ser que si el Papa que vaya a probar Garabandal y Medjugorje, no sabemos si puede ser León XIV o uno posterior todavía, no lo sabemos. Pareciera, ¿no?, que apuntan las profecías a que vaya a ser el Papa León XIV porque lo consagraron en Fátima, a la Virgen de Fátima. Entonces, ¿cuáles son cuál es el panorama? Mira, en algún momento es una suposición, una hipótesis, que dentro de los 10 secretos de Medjugorje, los videntes hablen y digan que Garabandal es parte de un secreto. Puede ser el noveno, puede ser el sexto, puede ser el último, la guerra y el aviso. Entonces, si el Papa llegara a probar Medjugorje y el último secreto o dentro de los secretos estuviera especificado que el aviso va a venir, entonces ya no tendría objeción el Vaticano de que si ya aprobaste Medjugorje, apruebes Garabandal. Eso podría ser, es decir, es una hipótesis. Entonces, más no te puedo decir, es lo que en lo personal yo he tratado de estudiar o analizar. Eri, ¿qué dirías tú, ya para ir entrando más a profundidad en algunas profecías que nos vas a leer? ¿Qué nos dirías tú sobre... Y te pregunto esto porque creo yo que mucha gente piensa que la guerra ya está a las puertas porque, por ejemplo, y esto que digo no es especulación, esto lo sabemos públicamente. El padre Michel, por ejemplo, el padre Michel ha dicho que al parecer ya faltan meses para el aviso. Y no es especulación, o sea, sí es algo que el padre Michel ha dicho. ¿Estoy de acuerdo? No, pero yo no soy perfecto. Me puedo equivocar también. Todos nos equivocamos. Solo Dios es perfecto. Pero, ¿qué dirías tú a eso, Eri? Porque yo también sé que tú en tu canal hablas mucho del padre Michel, especialmente en años pasados. Y yo creo que el padre Michel es un buen sacerdote. Yo no lo dudo. Pero cuando escuché eso de que faltan meses para el aviso, no sé, ¿qué es tu opinión? Mira, de hecho también había dicho algo acerca de esto. Yo tampoco considero, primero, el padre Michel Rodríguez para mí es un profeta de Dios, es un verdadero profeta. De hecho, en mi canal hemos publicado las profecías que se han cumplido con él. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte porque ahorita estamos hablando de la guerra. Mencionaba que la guerra y el aviso podían venir en meses. No considero yo, en opinión personal, que eso se vaya a dar. ¿Por qué razón? Porque la Tercera Guerra Mundial también es condicional. Es decir, si nosotros lo vemos del lado bíblico, se va a dar, pero condicional en cuanto a qué, en cuanto a que el tiempo, es decir, repetimos, la Virgen de Peñablanca dio un mensaje que para 2029 puede detonar. El padre Michel ha mencionado que para meses, pero repetimos, para que nosotros sepamos que si, por ejemplo, la profecía del padre Michel Rodríguez se cumpliría y la guerra y el aviso fueran meses, tendríamos que ver esto, hermano. El cisma, los dos papas,
el cambio de las palabras de la misa en la consagración, el falso ecumenismo, los 10 secretos de Medjugorje. Los 10 secretos de Medjugorje tendrían que venirse ya en meses, y en lo personal yo no los veo venir, y si los viniera a venir, no creo que los secretos se vayan a dar en menos de un año, por una razón, porque recordemos que nuestro Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y si a raíz de cada secreto empieza a haber más conversión, probablemente la guerra no sea ni en 2029, ni en meses, vaya a ser probablemente todavía, no sé, en 5 o 10 años más, probablemente. O sea, repetimos, ¿eso de qué depende? De la conversión que vaya a haber. Ese es mi punto de vista acerca de eso. Ok, ¿tú no crees que, porque hablaste del cisma, fue lo Sí, primero que dijiste como señales, sí. y estoy de acuerdo contigo, pero te hago una pregunta, ¿tú no crees que ese cisma se dio con los obispos de Alemania? Por ejemplo, cuando se le dijo no a la bendición de parejas del mismo sexo, que Roma dijo no y abiertamente desafiaron al Vaticano, por ponerte un ejemplo, y lo hicieron. ¿No crees tú que allí posiblemente se dio el cisma del que hablaba San Francisco de Asís? Porque muchos pensaron que sí, pero si tú no lo ves así, ¿por qué motivo? Por varios motivos. Mira, en algunos mensajes, de hecho, un mensaje de Jesús Amarga le mencionaba, cisma ya lo hay desde hace tiempo, hace mucho tiempo. Cuando estaba analizando ese mensaje, se me vino a la mente el cisma de Occidente, de los años 1350 aproximadamente a los años 1400. Entonces, si nos fuéramos a eso, el cisma ya tiene tiempo. Vámonos a Martín Lutero, ¿no? En los años 1500. Vámonos al Concilio Vaticano II, que también hubo se puede decir, hay un cisma, no público, pero sí de alguna manera lo hay, ¿no? Porque hay obispos que están en contra del Concilio Vaticano II, hay quienes no. Entonces, cisma sí hay. Ahorita mencionabas tú el de Alemania, también es parte de, recordemos algo, que este cisma en lo personal considero que se va a dar cuando se elija al otro papa. Para mí ese es, de hecho, bíblicamente lo llamaría no cisma, sino la gran apostasía, de la que habla San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Hablas del que viene después del Papa León XIV? Mira, no lo sé por una sola razón. Lo único que sé es que cuando se den los dos papas, va a haber uno, es decir, se elegirá a uno primero canónicamente y posteriormente, dentro del pontificado del electo canónicamente, por posibles errores teologales o herejías, es que va a haber obispos que van a tacharlo de hereje y van a convocar a segundo concilio dentro de un pontificado. Esa es una señal de los tiempos también. Y ahí es donde vamos a decir, ahí ya se va a dar la gran apostasía, el gran cisma. Y eso no ha pasado. Sí, hemos tenido pequeños cismas dentro de la iglesia, los cuales mencionamos ahorita, pero falta el grande. Y esa es una señal que no tenemos ahorita, aunque pudiéramos ver porque sí, exacto, nosotros podemos corroborar la información en internet, podemos ver noticias donde prácticamente la Tercera Guerra Mundial se ve venir, pero mira, si no tenemos a este otro papa, no podemos pensar entonces que la guerra se dé, porque repetimos, este ya sería lo último, un signo antes inclusive del aviso. Entonces tú no crees que el Papa León XIV sea posiblemente, quizás, esto es especulación, el Papa que vaya a Moscú. De hecho, yo considero que sí, es decir, hay muchas posibilidades de que el Papa León XIV sea este Papa por varias razones. Una, fue consagrado por los obispos de Fátima, ¿sí? Fue consagrado a la Virgen de Fátima. Inclusive en la consagración se menciona que lo que ellos quieren es que dé su voluntad, su fiat, este fiat que dio nuestra Madre la Virgen María cuando se le aparece el ángel Gabriel. Entonces, esa es una señal por la que yo sí veo que este papa pudiera ser, ¿sí? Otra señal,
que si tú te das cuenta, el Papa León XIV está siendo mediador. ¿Para qué? Para detener la guerra. Es decir, no se me hace extraño que si en un momento, en un futuro, porque repito, yo no sé si pudiera ser que dentro de este periodo vaya a viajar a Moscú, ¿sí? Y no por eso quiere decir que ya viajando a Moscú y regresando se vaya a dar todo, porque repetimos, tendríamos que ver la entrada del otro papa, pero sí considero que como está siendo mediador junto con, digamos, Donald Trump, ¿qué pasa? Pues entonces él tiene muchas posibilidades de ser este papa del tercer secreto de Fátima. Sí, incluso acaba de hablar con Vladimir Putin hace poco, cuando pasó este ataque de los drones, dicen de Ucrania, pero fue la OTAN, o sea, es la OTAN quien hace todo por medio de Ucrania. Y, y el Papa León XIV habló con él por teléfono. Y eso que mencionas también, ya para ir avanzando, eso es cierto. Lo de los obispos de Fátima, que consagraron a la Virgen de Fátima al Papa León XIV. Y mucha gente no sabe eso, pero yo dije esa noticia aquí en mi canal de recién que sucedió. Pero fue algo maravilloso. Las imágenes están allí en el internet. Puede uno ver los videos de cuando consagran al Papa León XIV, los obispos de Fátima, a la Virgen de Fátima. Yo también, personalmente, yo lo veo muy profético. Entonces, Eri, nos querías leer algunas profecías sobre esta guerra inminente se dará. Tenemos el segundo sello del Apocalipsis. Um, Estas profecías que nos vas a leer, espero y le ayuden a la gente para prepararse, para estar bien espiritualmente. Esto no es para meter ningún tipo de miedo. Entonces, adelante, Eri, si nos pudieras leer estas profecías. Sí, claro. Mira, solamente para confirmar, San Vicente Ferrer en los años 1350 a los 1419 nos dice lo siguiente: llorará la iglesia, ahora está lejos, pero la tristeza se convertirá en gozo. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores todo lo purificará y regenerará. La Francia con su orgullo será del todo abatida. Los días no distarán, están ya a las puertas. Verán una señal y no la conocerán. Pero advierto que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres y se portarán según sus gustos y licenciosamente a los hombres, y los hombres vestirán de mujeres. Bueno, esa es también una señal. Nosotros estamos viendo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, a través de lo que dijo nuestra madre, si no me consagran a Rusia, si no consagran a Rusia mi Inmaculado Corazón, Rusia esparcirá sus errores. Si nosotros investigamos cuándo empezó este movimiento de la bandera multicolor como ideología de género, vamos a encontrar que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con las teorías de Carlos Marx, vamos a poder ver que empezó a darse la famosa ideología, entonces, de la bandera multicolor. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque aquí San Vicente Ferrer está dando un mensaje a partir de los años 1350 a los 1400, y eso no se está viendo en su plenitud hasta ahorita, que en el mundo entero, como decía el padre Michel Rodríguez, estamos peor que Sodoma y Gomorra, porque ya no nada más es Sodoma y Gomorra, es el mundo entero con esta ideología. Entonces San Vicente de Ferrer aquí nos está dando digámoslo así, una señal de los tiempos de que estamos cerca de la guerra, porque aquí se habla de que Francia será abatida. Bien, continúo y dice: en los días de paz, misma profecía de San Francisco, de San Vicente Ferrer, dice: en los días de paz que han de venir, escuchemos bien esto, en los días de paz que han de venir, luego de la desolación de revoluciones y guerras, antes del fin del mundo. Es decir, aquí nos está hablando en los días de paz que han de venir. ¿Cuáles son los días de paz que han de venir? Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Satanás quedará atado por 1000 años. No podrá tentar a la humanidad. Y luego la profecía de San Vicente Ferrer dice: luego de la desolación y revoluciones, es decir, antes de que venga este periodo de paz, debe de haber
desolación y revoluciones y guerras, y dice antes del fin del mundo, es decir, este periodo intermedio, que es el de los 1000 años de paz, se va a dar antes del fin del mundo, pero se va a dar después de que haya revoluciones, desolación y guerra. La desolación de la que habla aquí San Vicente Ferrer es la abominación de la desolación, Mateo capítulo 24. Ajá. Entonces, hay que tener claro que estamos entonces en esos tiempos. ¿Qué más? Teresa Musco dice lo siguiente: el 20 de mayo de 1951 tendrá lugar una gran guerra, muertos, heridos incalculables. Satanás cantará su victoria, pero será el momento en que todos verán a mi Hijo aparecer sobre las nubes, y él juzgará cuantos han despreciado su sangre inocente y divina. Entonces mi corazón inmaculado triunfará. Entonces vemos cómo esta profecía, que es del 20 de mayo de 1951. ¿Por qué hago énfasis en esto, Rafael? Hay personas que a mí me han dicho en lo personal: oye, ¿y si estas profecías hablan de la Primera Guerra Mundial? ¿Y si estas profecías hablan de la Segunda Guerra Mundial? Pues no. ¿Por qué razón? Teresa Musco, repito, el 20 de mayo de 1951. En 1951 ya habían terminado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí ya tenemos una profecía de muchas otras que nos hablan que entonces esta guerra de la que habla aquí Teresa Musco es la Tercera Guerra Mundial. Ajá. Y luego dice más adelante, el 7 de octubre de 1951, hija mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia, y solo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden tocar de lleno el corazón de mi Hijo y del Padre. Bueno, aquí estamos viendo entonces que Teresa Musco nos habla de que Italia, digamos, va a ser destruida, nos habla de que va a estar en guerra. San Vicente Ferrer nos habla de que Francia va a estar en guerra. Tenemos señales y signos de los tiempos. Hoy no vemos estas dos partes. No vemos a Italia, por lo menos dentro de este periodo de tiempo, no hemos visto a Italia como tal pronunciarse para, digamos, detonar esta posible Tercera Guerra Mundial. Entonces, este es otro signo de los tiempos. Hasta que veamos que Italia se pronuncie, entonces pudiésemos ver que entonces estamos más cerca de que detone la Tercera Guerra Mundial. Otra profecía, Beata Madre Elena Aiello. En 1961 dice lo siguiente: los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios encarnados. Mientras hablan de paz, se está preparando para una guerra con armas devastadoras para la destrucción de pueblos y naciones. Y si los hombres no vuelven hacia Dios con la oración y la penitencia, el mundo será lanzado a una nueva y más terrible guerra. Y fíjense, por eso decimos, ese mensaje es en 1961. Repetimos, Primera y Segunda Guerra Mundial ya habían terminado. Entonces, sí sabemos que la Tercera Guerra Mundial viene, está profetizado, segundo sello del libro del Apocalipsis. Continuamos. Y si los hombres no vuelven hacia Dios con la oración y la penitencia, el mundo será lanzado a una nueva y más terrible guerra. Italia será castigada y purificada por una gran revolución. El 27 de marzo de 1959, el Viernes Santo, dice lo siguiente: ¿qué destragos hacen en medio de la juventud y de los niños? El pecado de la impureza. La familia cristiana ha dejado de existir. Rueguen incansablemente. Roma será castigada. Rusia se impondrá sobre todas las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La basílica será rodeada de leones muy feroces. Entonces aquí vemos también eso, es decir, esto ya entra dentro de lo que es digamos, el culmen de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Monasterio, otra profecía, Monasterio de María Lack. Dice lo siguiente: en el siglo XVI, un monje alemán desconocido del monasterio de María Lack registró esta profecía: el siglo XX traerá muerte y destrucción, apostasía de la guerra, discordia entre las familias, ciudades y gobiernos. Será el siglo de 3 grandes guerras, con intervalos de unas pocas décadas.
se volverán más que nunca devastadoras y sangrientas, y no solo quedará en ruinas Alemania, sino finalmente todos los países del este y el oeste. Entonces aquí vemos otro país que va a estar en guerra, ya dijimos Francia, Italia, ahorita Alemania. Después de una derrota terrible de Alemania, la próxima gran guerra seguirá. Esto es importante. Después de una derrota terrible de Alemania, esto es la Segunda Guerra Mundial. Ajá, dice, después de una derrota terrible de Alemania, la próxima gran guerra seguirá. Entonces, sabemos que nos están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ajá. Y aquí algo muy interesante de lo que vamos a hablar para también ver que probablemente la parábola de Peña Blanca pudiésemos pensar que probablemente sí pudiera darse para ese año. Hay varias razones. Una de ellas, antes de leerte unas profecías de la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, esta niña es mexicana, es una niña. Y bueno, esta niña recibe mensajes desde pequeña y nos ha hablado de la Tercera Guerra Mundial, nos ha hablado del aviso, nos ha hablado también del Papa que va a ser, que va a subir el monte, el Papa del Tercer Secreto de Fátima, nos habla inclusive de los sellos apocalípticos. De los 7 sellos apocalípticos también tiene la niña un dibujo. Ahorita, antes de que lo pudieras poner en pantalla, hermano Rafael, quisiera dar nada más un punto de vista antes de entrar al tema de la profecía. Recordemos que Donald Trump hace unos días, hace un par de días, anunciaba que iba a realizar la cúpula dorada. Iba a fabricar o iba a mandar a hacer esta cúpula. ¿Para qué? Para poder defenderse de posibles ataques de misiles balísticos, de misiles intercontinentales. Ajá. ¿Por qué razón Donald Trump está queriendo hacer la cúpula dorada? Hay algunas profecías como las del padre Michel Rodríguez, que también vamos a leer más adelante, donde se habla de que Donald Trump ha sido elegido por Dios Padre Yahvé para detener el nuevo orden mundial. Creo yo que sí lo estamos viendo. ¿Por qué razón? Porque en 2017, 2020, que dura su primer mandato, pues realmente no vimos lo que estamos viendo ahorita en su segundo mandato. Y ojo, esto que estamos viendo en su segundo mandato, sí, que es esta posible detonación de Tercera Guerra Mundial, no la originó tal cual él, sino Joe Biden, el presidente que estuvo durante los años 2021, 2024, 2025. Es muy importante mencionarles eso. ¿Por qué razón? Cuando entra Joe Biden a la presidencia, un año después, en 2022, Rusia invade Ucrania. Hay mensajes de Peña Blanca que respaldan esto, donde la Virgen de Peña Blanca dice que Estados Unidos y China quieren la guerra, ¿sí? Esta guerra mundial. Entonces, hoy vemos que ese mensaje profético de la Virgen de Peña Blanca se está cumpliendo porque, repetimos, dentro del mandato de un gobierno en los Estados Unidos se está dando este conflicto. Este conflicto ya le tocó a Trump en este segundo mandato, pero él no lo originó. Entonces, me queda claro para mí que ese es uno de los mensajes proféticos cumplidos del padre Michel Rodríguez, donde se habla que él no es un santo, pero que ha sido puesto porque así lo ha querido Dios Padre. Entonces, Sí, ahora sí. perdón que te interrumpa. Sí es cierto, para los que no saben, esto que está diciendo Eri es muy cierto. El padre Michel dijo eso. ¿Sabes algo, Eri, que me parece interesante? Donald Trump entrega el poder el 21 de enero del año 2029. 21 de enero 2029 es cuando entrega el poder y me parece a mí en lo personal muy interesante eso. Y es interesante, Rafael, porque ahora sí vamos a hablar, es decir, ya vimos, yo sé que de hecho por inclusive indicaciones y por prudencia de nosotros, creo que sí mira, es prudente no dar fechas, pero vamos a dar el pero. Estas fechas fueron obtenidas
de una parábola de la Virgen de Peña Blanca y lo podemos comentar, pero no asegurar, porque decimos hay que esperar los signos de los tiempos. En dado caso, otro de los signos de los tiempos es este que mencionas. Donald Trump termina su mandato en enero de 2029. Curiosamente, la Virgen de Peña Blanca menciona que la Tercera Guerra Mundial pudiese detonar en 2029. ¿Qué me hace pensar a mí? Y esta es una opinión personal, nadie tiene que estar de acuerdo con un servidor, pero si Donald Trump en el primer mandato deja bien, digamos, deja una estabilidad a nivel mundial donde no hay guerra, sale él, entra Joe Biden y al año detona esta guerra entre Rusia y Ucrania y dentro de su gobierno Israel junto con lo que es Hamas empiezan también la guerra. Ahora llega Trump en este segundo mandato y quiere detener la guerra, es decir, inclusive él, una de sus propuestas para ser presidente fue que iba a detener la guerra. ¿Qué nos hace pensar eso? O por lo menos a mí, que si Trump deja la presidencia para 2029, que además ya es su último mandato, ya no podría reelegirse, pudiésemos tener dentro del gobierno de ese futuro presidente, mujer u hombre, en los Estados Unidos, pudiésemos ver ahora sí este escenario de detonación de la Tercera Guerra Mundial. Para mí, por eso Trump está inspirado por Dios para crear la cúpula dorada. Ahorita vamos a leer un mensaje del padre Michel donde se habla que Corea del Norte, junto con Irán, lanzarán 7 misiles nucleares a los Estados Unidos. Vemos que eso también puede darse porque en el primer mandato de Trump, Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, y Irán, Qasem Soleimani, tuvieron problemas, era un líder militar de Irán. Inclusive Trump lo mandó a desvivir. Entonces, y eso está en internet, eso no me lo estoy sacando yo de la manga, eso sí son datos reales. En 2018, 2019, hubo, digamos, dimes y diretes entre Donald Trump, Kim Jong-un, entre Donald Trump e Irán, Qasem Soleimani. Entonces, esta profecía del padre Michel Rodríguez no se me hace descabellada que se pueda cumplir, no ahorita, pero sí terminando el mandato de Donald Trump. Ahora, ya que especificamos eso o di este punto de vista, vamos a leer y vamos a poner este dibujo de la niña sierva, donde la pequeña en algunos mensajes dice lo siguiente. Este es uno de sus mensajes y dice así: la tercera guerra, pequeños. Escuché el sonido de bombas y una vocecita que decía pequeños, pequeños, pequeños. Era la tercera guerra. Y la vocecita era de nuestra mamá infantita, como si tuviera 8 años diciendo, pequeños, pequeños, pequeños. Entonces, este es el mensaje que ha dado uno de los mensajes de la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y una vez dicho este mensaje, ella, nuestro Señor, le revela, o más bien le hace dibujar el planeta y pone curiosamente una fecha. Veamos la fecha que hay en el dibujo. En la parte superior del lado izquierdo, se dice en el dibujo año 2021 y vemos que el mundo, porque este es el planeta Tierra, vemos que la niña tiene una visión. En esta visión vemos la luna partida a la mitad. Aquí vamos a dar algunas interpretaciones que pudiésemos dar al dibujo, porque algo que quiero aclarar es que la niña no hace interpretaciones sobre los mensajes, simplemente es el mensaje y luego llega el dibujo, y pues eso yo creo que cualquiera de nosotros pudiese tener una interpretación diferente. Hoy les quiero compartir la interpretación que analicé a través de algunas, digamos, de algunos santos. En este caso quiero hablarles de Santa Juliana de Fouces. Santa Juliana de Fouces fue esta santa que a través, digamos, a través de ella se dio la institución de la fiesta de Corpus Christi. ¿Y qué pasó en la fiesta de Corpus Christi? Ella tenía una visión donde veía la luna
y ella veía en la luna una mancha, y se revelaba que esta mancha que tenía la luna era porque hacía falta una devoción al corazón de Jesús, a la Eucaristía, y por eso es que tenemos la fiesta de Corpus Christi. Ahora, ¿qué interpretación se da o qué interpretación personalmente le doy yo a esta imagen de la luna partida a la mitad? Va a ser, el mundo va a estar así cuando venga el cambio de las palabras en la consagración. ¿Por qué? Porque en ese momento va a faltar esa misa, va a faltar esa fiesta. ¿Por qué razón? Porque al momento de cambiar las palabras de consagración, ¿sí? Ya no va a haber transubstanciación, ya no va a haber cuerpo y sangre, ya no va a haber fiesta de Corpus Christi. Entonces, este sí es una señal, repetimos, de los tiempos para ver que el mundo va a estar convulso. Si vemos en las imágenes, vemos alrededor del mundo un meteorito. Recordemos que también hay profecías que hablan de que un meteorito se va a acercar a la Tierra. De hecho, la niña sierva tiene algunos mensajes que ahorita vamos a leer, donde ella ve que se acercan, no uno, me parece que de 3 a 5 meteoritos o asteroides. Ella, recordemos que como es una niña, no logra diferenciar entre si es un meteorito, un asteroide, porque recordemos que dependiendo del tamaño es el nombre que se le da científicamente. Ahora, ¿qué otros dibujos tenemos? Si nos vamos del meteorito y vamos recorriendo la imagen del lado derecho, vemos que después hay una especie de animalito, como gusanito. Bueno, ese gusanito son los bebés que, digamos, que no los han dejado nacer. A estos bebés que les han coartado el derecho de nacer. Ajá, esta ley que al final va en contra del quinto mandamiento de la Iglesia Católica. Ajá, no sé si en el canal, Rafael, esté autorizado la palabra, pero digamos los no nacidos. Vamos a dejarlo en la palabra los no nacidos. Por este tipo de razones es que esa es otra de las señales de los tiempos. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, hay una profecía de la niña sierva que también quiero compartir porque estamos hablando de los no nacidos, donde una señal de los tiempos para saber que viene la guerra es que en México debe de despenalizarse, a los no nacidos en las 32 entidades de la República Mexicana. Cuando nosotros veamos, inclusive el mundo entero, porque yo sé que no todos viven en México, pero una de las señales importantes es que cuando ustedes vean que las 32 entidades de la República Mexicana ya es legal el que tú puedas descuartizar a estos pequeñines, entonces ahí esa es una señal de los tiempos de ¿qué? De que para México viene un terremoto y de que para el mundo también va a empezar la purificación, como lo estamos viendo aquí en el dibujo. Después vemos el volcán. En el volcán también vemos que eso se va a dar, es uno de los sellos apocalípticos. Una de las profecías de la niña sierva habla de que el cinturón de fuego va a hacer erupción, es decir, todos los volcanes que hay en el cinturón de fuego van a hacer erupción. Aquí en México tenemos al Popo. Entonces, esta es otra de las señales de los tiempos para saber que se van a dar estos acontecimientos. Y repito, no hemos visto estas señales. Aunque ahorita en Europa pareciera que puede estallar la guerra, yo consejo como opinión personal es vamos a enfocarnos mejor a los signos de los tiempos. Yo creo que si nos enfocamos a estos signos de los tiempos, vamos a poder discernir de la mejor manera. Ajá. Entonces, aquí en México, nada más para hacer un paréntesis, de las 32 entidades de la República Mexicana, 24 ya tienen aprobación para descuartizar a los pequeñines. Ajá, entonces, eso también es muy importante. Es decir, México ya tiene 3/4 partes, digamos, de esta ley aprobada. Nos falta un cuarto, entonces esto se puede dar en estos años. 24 de cuánto, 32. 24 de 32, hermano. Wow. Que vendrían siendo 3/4 partes. Y algo muy curioso y otro dato bien interesante es que todo se dio
en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese también es un detalle importante. ¿Por qué razón? En 2007 se aprueba en la Ciudad de México esta ley, curiosamente cuando él fue jefe de gobierno en el año del año 2000 al 2006, y cuando él es presidente de 2018, escuchen bien este dato, de 2018 a 2024 se aprueban en 23 estados de la República Mexicana. En 6 años, este gobierno de Morena aprobó esta ley en 23 estados de la República Mexicana. ¿Qué me hace suponer a mí, Rafael? Que en digamos, Andrés Manuel sale de la presidencia, pero sigue siendo el mismo partido. Y ahorita con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué pasa? Ellos tienen esa autoridad de poder aprobar o no. Y ahora, con el cambio que hicieron, donde prácticamente todos los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia son morenistas, son del partido. A mí no se me hace extraño que si Andrés Manuel en 6 años aprobó esta ley en 23 estados, ahora faltan solamente 8 estados. Si en esos 8 estados, yo supongo, es una suposición, ¿verdad? Puede darse o no, que de aquí al 2030, que finalice el mandato de la presidenta, pueda darse la aprobación de la ley de los no nacidos. Y entonces si pudiésemos pensar, esa es una señal más que entonces pudiésemos ver que Peña Blanca y lo que dice la niña en el dibujo no está lejos. Porque, bueno, digo, lo que la niña dibuja, no lo que dice, sino lo que la niña dibuja no está lejos. ¿Por qué razón? Hay otro mensaje que hoy te quiero compartir acerca de este dibujo, que en una interpretación y estudio personal ligué. ¿Por qué razón? Porque este que te leí es un mensaje junto con el dibujo. Pero aquí viene algo muy interesante. Nuestro Señor en un mensaje le dice lo siguiente, permíteme, le dice, es el mensaje número 14 y el mensaje número 50. El mensaje 14 de la niña sierva dice lo siguiente, Dios sabe el tiempo. Domingo 2 de abril de 2017. Mensaje del 2 de abril de 2017. Dios sabe el tiempo. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Señor sabe el tiempo. Hay que orar mucho. Entonces, ¿cuál es? Bueno, ese es el mensaje 14. La niña habla de 8, cuenta hasta 8 y dice, Dios sabe el tiempo. A mí me dejó pensando porque el mensaje está así tal cual, ¿eh? Aquí no hay dibujo. Entonces, yo cuando estaba estudiando estas revelaciones de la niña, dije, ¿por qué? A mí se me vino a la mente, ¿por qué nuestro Señor le da 8? ¿8 qué? 8 tiempos. Bíblicamente vemos que en el Apocalipsis, San Juan habla mucho de tiempos, habla que, por ejemplo, para la última semana de Daniel, que consta de 7 años, habla de 1260 días, un periodo de los primeros 3 años y medio, pero también se lo maneja como un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y la mitad de otro tiempo. Y aquí la niña habla de tiempos, dice, Dios sabe el tiempo. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Señor sabe el tiempo. Hay que orar mucho. Cuando yo leo este mensaje y luego leo el mensaje 47 que dice lo siguiente, terremoto y la tercera guerra mundial, dado el 28 de febrero de 2021, dice el mensaje, este año viene terremoto y la tercera guerra mundial, no hay perdón sin reparación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo uno estos 3 mensajes junto con el dibujo, me doy cuenta que este mensaje que dice, en este año viene viene el terremoto y la tercera guerra mundial, vemos que en el año 2021, justo cuando se hace el dibujo, porque en el dibujo está especificado el año 2021, no se dio ni el terremoto, ni se dio la tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que supongo en un análisis personal? Ojo, esto no es interpretación de la niña sierva, ni del vocero oficial que es Jaime Duarte. Es una interpretación personal mía. A raíz del análisis de sus mensajes, concluyo que si tomamos el año 2021 y que de ahí contamos esos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, curiosamente llegamos al año 2029. Y
En 2029 también la Virgen de Peña Blanca dice y nos habla de la posible detonación de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿hay una relación? Sí, pero repetimos, algo muy importante que la niña dice es, oren, solo Dios sabe el tiempo. Eri, perdón que Sí, te interrumpa. Esto es bien importante. La Virgen, solo para que le quede claro a la gente, que por cierto, yo creo en la Virgen de Peña Blanca. La Virgen de Peña Blanca no dijo 2029, ¿verdad? O sea, ella no dijo eso. Ella da una parábola y dice, quien sepa descifrar la parábola sabrá la fecha. ¿Es correcto? es correcto. De hecho, es correcto. Pero la Virgen como tal no dijo 2029. Entonces, tú dijiste algo bien importante. Los libros oficiales dan esa matemática. Pero ¿quién hizo esa matemática? ¿Tú no sabes quién la hizo? Mira, en los mensajes está especificado lo siguiente. Dice, la parábola aparece en el libro de José Álvaro Barros, Mensajes de Peña Blanca de 1983 a 1988, en el tomo 4, en la página 55. Esto es dentro de los, digamos, libros oficiales, o se puede decir oficiales porque no, recordemos que Peña Blanca no ha sido aprobado tampoco por la iglesia, o sea, sí hay que ser claros en eso, pero está en este libro. Ahora, como dices tú, Rafael, no, la Virgen María cuando se dio el resultado de la parábola, el vidente de Peña Blanca no pudo confirmarlo. Es decir, la Virgen María nunca se pronunció acerca de que si el resultado al que habían llegado era el correcto o era el incorrecto. Sí, no, sí estoy de acuerdo contigo en eso. Y ahora que mencionabas a la niña sierva, para que les quede muy claro a las personas, recuerden esto, dice el hermano Eri, ella es una niña. Es una niña, la niña sierva, y está teniendo mensajes. Y tú me lo enviaste, Eri, por eso aquí también lo tengo yo. El mensaje 14, como tú mismo lo has dicho, un mensaje que ella tuvo el domingo 2 de abril del 2017. Dios sabe el tiempo, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El Señor sabe el tiempo, hay que orar mucho. Entonces, por el dibujo que está en pantalla, una vez más, 2021, en tu interpretación, porque tú mismo lo has dicho, esto es tu interpretación, no es interpretación de la niña sierva, pero en tu interpretación, si le sumamos 8, pues tenemos allí 2029. Así es correcto. Entonces, y repetimos ahora, volvamos a lo mismo. Supongamos que pudiésemos esperar para 2029 la guerra, en dado caso de que la parábola de Peña Blanca haya sido resuelta correctamente y que la interpretación de la posible guerra mundial pueda darse para 2029 por esta interpretación que en lo personal en el análisis personal se le da al dibujo, pudiésemos pensar que sería para 2029, pero ojo, si no pasan las señales de los tiempos que en un principio dimos, cisma, dos papas, los 10 secretos de Medjugorje, sobre todo que para mí son los más importantes, la señal más importante que para mí es los dos papas, el cisma y los 10 secretos de Medjugorje. Si nosotros de aquí a 2029 no vemos los 10 secretos o por lo menos uno o dos, no esperemos, o más bien los 10, porque los 10 secretos se tienen que culminar en una interpretación personal mía para 2029. Si es que para 2029 viniera la guerra, pero si no, tendríamos que esperar todavía más tiempo. Por esa razón decimos, vamos ahorita a ver, ya no en años, sino en señales de los tiempos. Si nosotros vemos estas señales de los tiempos, vamos a saber si estamos cerca o no del aviso. Sí, también algo que quiero agregar. El 2029
eh, pienso yo que es un año muy importante por varias razones. Termina el mandato de Trump, oficialmente entrega el poder en enero de ese año 2029. La parábola de Peña Blanca, que quien haya hecho la matemática da como resultado 2029. Otra cosa también, yo no sé si sea, pero la NASA ha confirmado, los científicos también, Apophis, para el 13 de abril del año 2029. Ellos dicen que pasará cerca de la Tierra, pero al parecer no nos están diciendo completamente la verdad. Parece ser que es una situación más peligrosa de lo que en realidad nos están diciendo. Y esto también sería para el 13 de abril del año 2029. Entonces, por eso yo pienso, y lo he venido diciendo en varios videos, creo que el 2029 será un año muy importante. Ahora, todo va a depender de las oraciones de nosotros. No estamos afirmando nada. Como dice la niña sierva, solo Dios sabe el tiempo. Pero es muy importante también estudiar las profecías, porque Dios no revela nada a sus profetas. O sea, Dios no hace nada, perdón, sin revelarlo a sus profetas. Cuando hablamos del fin del mundo, ahí sí, nadie sabe el día ni la hora. Esa es la segunda venida de Jesucristo, donde todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. Ahora, Eri, yo sé que hay mucho que decir. Si aceptas tú y la audiencia está de acuerdo, te podemos seguir trayendo para otros videos y estoy seguro que sí. Eh, yo sé que mucha gente aún no conoce a Eri, entonces les invito a que vayan a suscribirse a su canal. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El enlace está en el primer comentario y en la descripción. Tiene muchísimos videos y creo que sus estudios son muy importantes. Por eso lo he traído al canal, porque yo necesito que más personas vean los videos de Eri para que vean lo que él está diciendo. Pero ya para ir resumiendo, Eri, como digo, ya en otros videos podemos hablar de más cosas. Esto es bien importante. El falso profeta, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, muchos decían que era el Papa Francisco y nunca los sacabas de eso. Pero el Papa Francisco ya murió. El falso profeta no muere. Es arrojado al fuego en el primer combate junto con la bestia y Satanás. El falso profeta no muere. Entonces no pudo ser el Papa Francisco. Te pregunto, Eri, Sí, ¿qué tú crees que sí. sería una clara señal para poder detectar al falso profeta cuando verdaderamente se haga presente y se manifieste en el mundo? Una clara señal. Pues mira, para poder identificar al falso profeta, en los estudios que he realizado, hermano, va a ser complicado. ¿Por qué razón? Porque nuestra madre, a través de los instrumentos, sí ha mencionado que va a aparentar ser tradicionalista. Es que va a ser ese el detalle. Mira, hoy te voy a compartir algo rápido. Tengo amigos, mira, yo asisto a misa de Novus Sordo. Los sacerdotes que realizan la misa, créeme que realizan la misa con mucho respeto, mucha reverencia. Por lo menos a donde yo asisto no hay ministros de la Eucaristía, que sabemos que canónicamente hablando son permitidos, pero que a través de los mensajes proféticos y que inclusive de la tradición, yo creo que ese es un error que no es correcto. Y los sacerdotes con los que, repito, asisto a misa de Novus Sordo, no utilizan a los ministros de la Eucaristía. Por eso es que también asisto, estoy con ellos creen en el tema profético además. Pero te voy a comentar algo. Platicaba la otra vez con una amiga que va a misa de rito tridentino y me comentaba que cómo era posible que yo en uno de mis videos mencionara que los tradicionalistas iban a generar el cisma. Y pues la verdad es que casi me acribilla, ¿no? Yo le comentaba, le dije, mira, no es un mensaje mío, no es una opinión mía, es un mensaje en los que yo creo,
¿sí? Donde Jesús da a ciertos instrumentos y le menciona y le especifica que debido a los errores teologales que se van a dar en un futuro en la iglesia, es que obispos y sobre todo cardenales van a convocar a segundo cónclave. ¿Para qué razón? ¿Por qué? Porque van a tachar a este primer papa de hereje, ¿sí? Algo que pasó curiosamente con el Papa Francisco, no como tal, pero sí hubo mucha discusión con los documentos Fiducia Supplicans, todas las religiones llevan a Dios, tradiciones custodes, por ejemplo, y donde decían, oye, eso no es posible. Entonces, algo así, yo veo venir en lo personal, Rafael, esa señal. Tú me preguntabas, ¿cuál va a ser la señal para poder identificar al falso profeta? Cuando veamos que dentro de un pontificado se va a dar algo peor de esto, de este comentario de fiducia supplicans, de que todas las religiones llevan a Dios, de tradiciones custodes, algo peor, es que va a venir ahí el falso papa. Y para mí, esos obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas y laicos que van a elegir a ese otro papa, ellos mismos van a generar el cisma como lo generaron los luteranos, como se generó el cisma de Occidente. Hubo un papa electo primero canónicamente y después, por temas no teológicos, sino políticos, dijeron, ¿sabes qué? No nos gusta este papa, vamos a elegir a otro. Y ese es el riesgo, eso va a ser, creo, hermano, de lo más complicado que vamos a vivir o que la iglesia va a vivir. Por eso se dice que la iglesia va a entrar en la pasión y que nosotros, a semejanza del Maestro, de nuestro Señor Jesús, tenemos que saber algo muy importante que hoy te quiero compartir para finalizar mi comentario es, y le comentaba yo a ella, mira, ve el cisma de Occidente. Es importante que si eres de rito tridentino o de misa novus ordo, estudies el cisma de Occidente por una razón, porque ahí va a estar la clave para poder saber nosotros cuando vengan los dos papas de qué lado vamos a estar. ¿Por qué razón? Yo le decía, mira, en esos años solamente existía la misa tradicional. En esos años, en los años 1350 a los 1400, cuando se dio el cisma de Occidente, solo existía la misa tradicional. ¿Qué pasa? Yo le mencionaba porque ella me decía, es que ¿a poco sabes más tú, Eddie, que los sacerdotes? Ellos saben guiarnos y ellos van a saber que si un papa se está equivocando y va a cometer herejías, no debemos estar con él. Y mi respuesta fue la siguiente, estudia el cisma de Occidente y explícame, o que los sacerdotes de rito tridentino, tradicionales, por supuesto, me expliquen y me digan por qué razón si había una sola misa, por qué razón si solamente, si los estudios, digamos, dentro de los seminarios eran los mismos y que el Espíritu Santo se supone que es el mismo y es uno, ¿por qué razón se dividieron? ¿Por qué razón se dio el cisma? Ajá, entonces creo que sí es importante que empecemos a estudiar el cisma de Occidente para que eso nos pueda abrir un panorama y cuando se dé este cisma, la gran apostasía de la que habla San Pablo, podamos identificar cuál es el papa verdadero, cuál es el papa falso. Desde ahorita las profecías lo único que nos mencionan es que una vez que esté un papa electo canónicamente, digámoslo así, vendrán algunos errores, no por parte de él, sino por parte, inclusive ahorita podemos ver la inteligencia artificial, que puedan darse por parte de la inteligencia artificial, haciendo quedar mal al Papa, porque ese también es otra de las suposiciones, y que de eso pudiésemos hablar probablemente en un video posterior, pero esa es una señal muy importante, tener en cuenta que lo que dicen los papas, si lo dicen ellos o lo dice la inteligencia artificial. Y segundo, sí, por ejemplo, ahorita lo que pasó en Francia, cuando cancelaron la misa tradicional, el obispo, ¿lo recuerdas? Bueno, ¿qué pasa? Yo le comentaba a esta amiga, mira, ¿qué pasa si el Papa León XIV no se va a pronunciar a favor de las personas que celebran misa tridentina en Francia? Si lo deja pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Varios obispos, varios sacerdotes, inclusive cardenales van a decir, probablemente, es una suposición mía, el Papa León XIV sí apoya aparentemente la tradición, pero no se está pronunciando acerca de todos los que están vetando, de todos los obispos que están vetando la misa tridentina.
ese va a ser, para mí, en una suposición, ese puede ser otro golpe que se vaya a dar. ¿Para qué? Para que, digamos, de la mano de los tradicionalistas se pueda venir el cisma y el otro papa. Y ¿Sabe? ahí la ¿Sabe? pregunta para ustedes es, o para todos más bien, porque es para todos, ¿con quién vamos a estar? Eh, Hay un video, y lo digo aquí públicamente, no te había dicho esto, pero te lo voy a enviar. Hay un video, está en inglés, pero quizás tenga subtítulos en español, de, creo que es un monje, parece un monje católico, y tiene un canal en YouTube, y, y ya está trabajando allá en Roma al parecer, y él se dedica a tratar de sacar del pontificado al Papa Francisco, y pues ya murió, y ahora sacó un video donde llama a sacar al Papa León XIV. Y me parece tan interesante. Yo miré el video, Eri, te lo digo, ¿eh? Está en Roma. Yo te voy a enviar el video. Estoy seguro que hay de tener subtítulos en español para que lo veas. Y es un monje y está fuertemente diciendo muchas cosas y que tenemos que sacarlo y que tenemos que convocar un concilio. Y cuando miraba, cuando miraba ese video dije yo, oh Dios santo, o sea, me acordé, ¿no? De estas profecías que anuncian cosas como lo que has dicho. A mí en lo personal no me ofende. Algunos creen que, oh, eso no te va a gustar, Rafael. No, yo nunca he dicho que soy dueño de la verdad. Por eso me gusta escuchar los estudios de mis otros hermanos católicos, siempre y cuando estén en comunión con el Papa. Por eso los traigo al canal, porque yo puedo estar equivocado en mi forma de pensar, y qué mejor que por medio de las pláticas de otros hermanos, Dios me pueda iluminar y poder entender mejor las cosas. Pero, Eri, te agradezco una vez más por haber aceptado esta invitación. Hermanos, como lo dijo el hermano Eri, la niña sierva es una niña en este momento, está teniendo visiones. Entonces les pido solamente rezar por ella, porque al final del día es una niña y todavía sus padres se encargan de ella, pero tiene su director espiritual, su obispo está al tanto, pero es una niña, hermanos. Entonces, no necesitamos saber su identidad, nada de eso. Eso es algo que le toca a sus padres en este momento. Ya un día que ella esté mayor, bueno, es otro asunto. Pero en este momento, solo les pido que recen mucho por esta niña sierva. Y si quieren que vuelva el hermano Eri para tocar otros temas a profundidad, como los dos papas, les digo, él tiene bastante material. Vayan a su canal, está en el primer comentario y en la descripción, el enlace, suscríbanse, háganle saber al hermano que vienen de acá del canal mío. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Tiene muchísimo material el hermano Eri. Y si quieren que vuelva a regresar al canal, háganmelo saber en la parte de abajo en los comentarios. Hermano Eri, ¿algo que quieras agregar ya para finalizar? Pues sí, mira, pues para finalizar nada más, qué bueno que pides a tu público orar por la niña sierva, lo necesita mucho, es alma víctima, sí, igual que Luisa Picarreta, igual que algunos otros santos. Luisa Picarreta ahora era una alma víctima, semejante a nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer alma víctima. Y pues bueno, lo único que yo le pido a tu público es que no nos preocupemos ya tanto de las fechas, no nos preocupemos de eso. Preocupémonos más bien por llegar a ese estado de divina voluntad que nuestro Señor pide para estos últimos tiempos. Para estos últimos tiempos el Señor pide eso. Sí, si viene, mira, si el día de mañana viene la guerra,
si el día de mañana viene el segundo bicho, si el día de mañana vienen las erupciones volcánicas, bueno, qué bueno que nuestro Señor nos encuentre en el mayor estado de gracia, en el de santidades, a semejanza de Adán y Eva antes de caer en el pecado original, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Ese es el don de la divina voluntad y lo que esperan. ¿Por qué? Si nosotros vivimos divina voluntad, Dios cuida siempre a los hombres o a las mujeres justas o los hombres justos. Bíblicamente, Noé, Lot, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Entonces, eso sería todo. Vamos a orar y vamos a estudiar los libros del cielo de Luisa Picarreta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eri. Al final, siempre le digo esto a mi audiencia. Humanamente, ¿cómo no quisiéramos saber fechas, ¿verdad? Humanamente. O sea, por ejemplo, ¿quién no quisiera saber la fecha del aviso, del milagro? En este caso, pues Conchita la sabe, pero ella por la misión que se le dio. A nosotros no. Entonces, lo único que podemos hacer es orar, vivir los sacramentos, la Santa Misa, ya sea misa tradicional, misa novus sordo. Las dos son válidas. En las dos está presente Cristo en la Eucaristía. Pero llegará un momento en que vendrá la abominación de la desolación. Se quitará la Eucaristía. Por eso es que tenemos que orar mucho y pedirle al Señor que nos ilumine y no preocuparnos tanto por fechas, sino por el estado de nuestra alma y cómo es que estamos. Pero no me canso de repetirlo. Oren mucho por la niña sierva. Oren también mucho por el hermano Eri. Y una vez más, suscríbanse a su canal. Tiene material como no se imaginan. Y los estudios que él hace me parecen excelentes. Por eso lo invité al canal. Y pues aceptó la invitación. Y como se los dije, si quieren que vuelva a regresar, escríbanlo en la parte de abajo, en los comentarios. Y lo volvemos a traer para tocar otros temas. Bueno, hermanos, de verdad les agradezco de todo corazón por estar siempre presente aquí en los videos. Los amo en el amor de Cristo y ya saben, será hasta el próximo video, si así Dios quiere.